Aquiles Guevara Aragort lo saluda en mi estoicismo de hoy, día 121. Dios estableció esta ley diciendo: si quieres algún bien, obténlo de ti mismo. Epicteto. Aquí Epicteto nos precisa que si deseamos algún bien, debemos procurárnoslo nosotros mismos, y lo señala como una ley de Dios. Ahora bien, la palabra bien tiene dos acepciones importantes. Bienes como las cosas con las cuales satisfacemos nuestras necesidades, que son ilimitadas, que son muchas, y bienes como la virtud, la justicia, la sabiduría, las artes, que son bienes del espíritu, bienes espirituales. Si nos referimos al primer caso, a los bienes que satisfacen nuestras necesidades, la manera de obtener por esos bienes nosotros mismos es por medio del trabajo, de un trabajo digno, de un trabajo honrado. Y este trabajo hay que aprenderlo, hay que prepararse para hacerlo y para hacerlo bien. Y con ese trabajo, con nuestro esfuerzo, de la mejor manera, podemos entonces rendirle gloria a Dios, haciéndole un trabajo excelente, un trabajo de la más alta calidad, porque no podemos rendirle gloria a Dios con un trabajo mediocre, sino que tiene que ser el mejor de los trabajos que podamos hacer. Si se trata, por otra parte, de la virtud, la justicia y la sabiduría, ¿cómo obtenemos estas enseñanzas de nosotros mismos? Tengo que acudir entonces necesariamente a los que sepan de virtud, a los que sepan sobre justicia y a los que sepan sobre sabiduría, a los sabios. Acudir a quienes practiquen esas virtudes. Aquí tendré que detenerme en los libros que tratan sobre esos temas, oír a las personas que hablen sobre la virtud, sobre la justicia, estudiar y reflexionar sobre ellas y ver en qué medida puedo llevarlas a la práctica en la vida ordinaria para llevar una vida virtuosa, encaminarme hacia la sabiduría y vivir en justicia. Volviendo a la primera acepción acerca de los bienes, se llama bien en sentido general a todo medio capaz de satisfacer una necesidad humana. Unos objetos materiales que son bienes estrictamente hablando y objetos inmateriales, acciones de otras personas llamados servicios. Entonces tenemos bienes y servicios. Bienes materiales
llamados bienes propiamente, y los servicios, que son prestaciones de acciones a otras personas. A los bienes materiales y a los servicios se les llama en conjunto bienes. Para que un bien o servicio sea un bien económico, hablando, se requiere entonces de ciertas condiciones. Que exista una necesidad o deseo humano. Que exista un medio capaz de satisfacer esa necesidad o ese deseo. El conocimiento por parte de ese sujeto, de esa persona, de la capacidad de ese medio de satisfacer esa necesidad y la disponibilidad del bien de esa cosa, que el objeto esté a disposición del sujeto. Esto es en cuanto a bienes económicos, porque los bienes económicos son escasos con respecto a las necesidades, que son ilimitadas. Hay bienes libres que se encuentran en la naturaleza, que no son los bienes económicos, que no son escasos, que se dan en abundancia. Esos bienes libres son como el aire, el sol, y bienes económicos que son útiles, pero que son escasos. Los bienes libres no son bienes económicos. Hay bienes de consumo, como los alimentos, los vestidos, las medicinas, un servicio de pintura de uñas para una bella dama y un corte de pelo para el señor. Esos son servicios últimos, pero los englobamos como bienes económicos. Estos se agrupan como bienes de consumo. Bienes de producción son los que se utilizan para producir otros bienes. Las maquinarias, las materias primas, los medios de transporte pesado y donde se almacenan esos bienes. El estoicismo, volvamos a él. En cuanto a los bienes espirituales, aquí en estas presentaciones de mi estoicismo de hoy, hemos tratado de ellos y esos son los temas fundamentales que toca la filosofía estoica y que seguiremos tratando en las siguientes sesiones. En cuanto a las bellas artes, hemos incluido aquí en algunas sesiones algunos ejemplos de grandes pintores. Nos hemos referido a grandes pinturas. Hemos hecho referencia a grandes esculturas, a grandes escultores como Miguel Ángel, a obras de la música clásica. Hemos hablado de Beethoven, hemos hablado de Richard Wagner, hemos hablado de las sinfonías de Beethoven, hemos hablado de las óperas de Richard Wagner, de Mozart. Grandes ejemplos de compositores ilustres, de manera de ilustrar a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, el contenido de algunos temas que hemos tratado. Ilustrar estos temas filosóficos con ejemplos de la cultura universal. Ello para contribuir este servidor al aspecto de la cultura, al desarrollo personal de quienes me honran siguiendo mi estoicismo de hoy. ¿Por qué? Porque este es un programa de trabajo de desarrollo personal. Y este programa de desarrollo personal se sigue la filosofía estoica, pero se nutre a su vez con elementos de cultura general.
de pintura, de música, de manera que envolvamos estos programas con estos aspectos que nos ayudan mucho. Les ratifico, queridos hermanos, queridos amigos, mis deseos que me sigan acompañando en este recorrido de misticismo de hoy. Me despido hasta mañana y le doy las gracias.